Hola, la historia que vas a presenciar es una historia real. Es una historia que pasó a una persona cercana a mí. Estate atento hasta el final, ya que esto podría pasarle a cualquiera. El apagón fue tan limpio que parecía intencional, como si alguien hubiera desenchufado mi casa del mundo para ver qué decía el silencio. Era lunes, 21:04, y acababa de subir un post nuevo al blog. Una guía para novatos sobre cómo montar un servidor casero con Dake sin morir en la consola. Tenía el título listo, las fotos comprimidas, el SEO a medio peinar, y de pronto, clic. La pantalla se volvió un espejo negro que devolvía mi cara sorprendida y el reflejo deformado de una planta que llevaba semanas pidiendo agua. Pensé que sería un disparo del magnetotérmico. Luego, que se habría fundido la regleta vieja del escritorio. Revisé el cuadro con el móvil en modo linterna. Todos los interruptores estaban arriba, altivos, como si no tuvieran nada que ver con la catástrofe. Abrí la ventana. En la calle seguían encendidas las farolas y un vecino escuchaba un programa de fútbol con el volumen de las finales. O sea, era mi piso. Solo mío. Respiré hondo. Soy informático, creador de contenido, según la bio del blog, y lo peor que puede pasarme un lunes de publicación es quedarme sin electricidad a mitad del despliegue. Traté de tomarlo con humor, ya sabía que al día siguiente escribiría un artículo llamado «¿Qué hacer cuando se va la luz en el peor momento?», pero tuve que rendirme a la realidad, necesitaba ayuda. Abrí el chat del grupo de la comunidad del edificio. En menos de un minuto, alguien me pasó el contacto de un electricista de confianza. Otro vecino añadió: «Llama a Alex. Es rápido y no te vende humo». Guardé el número como quien guarda una carta que sabe que va a leer muchas veces. «¿Alex?», pregunté cuando contestó una voz clara, sin prisa y sin sueño. «Soy Martín, del tercer B de la calle Luna. Me he quedado sin luz de repente. El cuadro está bien, creo. ¿Podrías pasarte? ¿Ahora?», dijo él, como si la palabra pesara lo justo. «Sí puedes. Estoy con un trabajo a medias. Dame 20 minutos». Colgué con la sensación de que había comprado tiempo en una gasolinera que siempre está abierta. Apagué el portátil para ahorrar batería, ordené un poco la mesa, el desastre me delata en segundos, y me miré de refilón en el cristal del horno, como no queriendo. Me reí solo, ridículo, me dije. Es un arreglo, no una cita. Pero el cuerpo, que a veces entiende antes que la cabeza, ya estaba en otra escena. Cuando sonó el timbre, la casa recuperó el pulso. Abrí. Había un hombre con una maleta de herramientas, un foco portátil al hombro y una sonrisa leve que parecía no molestarse en justificar su presencia. Llevaba camiseta lisa, pantalón de trabajo y una tranquilidad que me dio más confianza que cualquier diploma colgado. «Alex», se presentó, con una voz que no tenía prisa por demostrar nada. «¿Martín? Sí, pasa, gracias». Se fue la luz y el cuadro no dice nada. Bueno, dice mucho, pero yo no lo entiendo. Sonrió con los ojos. Se agachó delante del cuadro como si estuviera saludando a un viejo conocido y sacó un destornillador. Fue ahí cuando lo vi trabajar con las manos. No fue un fogonazo ni música de película. Fue algo más modesto y, por eso, más fuerte, la precisión. Los dedos largos sujetando un cable con firmeza cariñosa, la muñeca girando apenas lo necesario, la seguridad de quien ha abierto muchos cuadros y conoce su humor. Me sorprendí fijándome en cosas que no sabía que podían importarme. La forma en que apoyaba la palma, el pulso sereno, la paciencia. Me quedé observando una coreografía mínima que mi casa y yo necesitábamos. ¿Saltó algo cuando se fue?, preguntó sin dejar de mirar. Solo mi ansiedad. Perdón por el chiste. Está bien, dijo. A veces las casas hacen bromas pesadas. Reconectó, probó, apagó todo y volvió a encenderlo como quien reinicia un sistema con respeto. La luz regresó a medias, como si dudara. ¿Qué estabas haciendo cuando se fue?, preguntó. Publicando un artículo. Uso varias regletas,
quizá demasiadas. Y tengo una lámpara vintage que adopté en un mercadillo y no sé si es buena idea. A ver esa lámpara, pidió. La llevé al salón. La examinó como un doctor que, además, ha tenido una igual. Bonita, pero con el cable cambiado a medias. Esto puede dar guerra. Y esa regleta, señaló la más vieja, con sentido del humor. Esa regleta ha visto cosas. Reí. En 20 minutos había clasificado mi casa en cosas con sentido y cosas que necesitan cariño. Ajustó 2 terminales, cambió el orden de un par de enchufes, me enseñó un gesto simple para comprobar si un cable estaba cansado. La luz volvió, ahora sí, completa. El alivio entró como un aire nuevo. Listo, dijo, limpiándose las manos con una toalla pequeña que sacó de su maleta. No debería volver a pasar. Pero si pasa, ya sabes. ¿Te debo algo? Pregunté, más para decir algo que por otra cosa. Te paso la factura por WhatsApp. Y te mando un par de recomendaciones para el blog, si te interesa. ¿Recomendaciones? Sí. Cosas básicas que la gente no sabe y que ahorran sustos. Nadie las lee hasta que las necesita. Las leerán, dije, de pronto creyéndomelo. Y yo también. Nos despedimos con un apretón de manos breve, profesional. No hubo nada fuera del libreto. Solo que, cuando cerré la puerta, tuve la sensación rara de que el piso se había quedado un poco más ancho. Me senté frente al ordenador, respiré, y terminé el artículo con una nueva sección, checklist eléctrico que me salvó el lunes. No mencioné a nadie, pero mientras escribía, veía 2 manos haciendo que las cosas volvieran a su sitio. No tengo supersticiones, pero el jueves siguiente la lámpara vintage volvió a parpadear justo cuando editaba unas fotos. Esta vez no se fue la luz entera. Solo esa media esquina del salón donde me gusta trabajar. Miré el enchufe con severidad teatral. Encendí y apagué. Nada. Abrí WhatsApp con un mensaje ya redactado en la cabeza. Lo borré. No seas ridículo, me dije. Es jueves. Fue el destino, no Alex. Moví la lámpara a otro enchufe y funcionó. Fin del drama. El sábado, se disparó un diferencial por 10 segundos. Volvió solo. Ni escribí ni llamé. Me reí, mi casa me está tentando. El lunes, publiqué otro post y no pasó nada. Martes tampoco. La vida siguió con su orden inventado. Hasta que el miércoles, después de una videollamada larga que me dejó la garganta seca y la cabeza en modo avión, el router murió. Se apagaron todas las luces como si se hubieran cansado a la vez. Reinicié. Cambié el cable. Hice lo básico. Recordé una guía que yo mismo había escrito sobre cuando el router se hace el muerto y me la salté a propósito. Abrí WhatsApp y escribí, sin darle demasiadas vueltas. Hola, Alex. Soy Martín, del tercer B. Perdón por molestar otra vez, pero ahora el router no quiere vivir. Ya revisé lo obvio. Podrías pasarte hoy o mañana. Tardó 5 minutos en contestar. Hoy a las 19:30 podría. Si no, mañana a mediodía. ¿Te encaja? Hoy 19:30 perfecto. Gracias. Descolgué un espejo, ordené cables, pasé la aspiradora por el impulso infantil de querer que la casa estuviera presentable. Me odié un poco por hacerlo, no por la limpieza, sino por lo que revelaba de mí, y luego me perdoné. A veces ordenamos fuera lo que querríamos ordenar dentro. Llegó puntual. Esta vez traía otra maleta. Me pareció más pequeña, más de cosas finas. Saludó con la misma voz tranquila. Le conté la secuencia de la muerte del router, exagerando menos de lo que me pedía el cuerpo. Miró el enchufe, palpó la línea, hizo un par de pruebas. Al final, señaló un pequeño adaptador que yo había puesto de comodín. Este comodín está haciendo de muro, dijo. Le quita aire al router. Prueba con este otro. Sacó uno de su maleta. Y, si puedes, ponlo directo a pared. ¿Tanto cambia? Pregunté.
Cambia el ánimo, respondió. Los aparatos también tienen humores. Nos parecemos más de lo que creemos. Reí. Fue un arreglo sin gloria, una tontería que cualquier tutorial hubiera resuelto. Aún así, me alegré de haberle llamado. No por el router, por la 20 minutos de conversación que venían adheridos. Hablamos de blogs. Le conté de que iba el mío, le enseñé el post del checklist y me dio 2 ideas. Un apartado sobre microcortes y uno sobre cómo reconocer el olor de un enchufe que pide jubilación. Anoté todo como si me lo estuviera dictando un editor. Publica eso y te ahorrarás llamadas, dijo, mitad broma mitad consejo. ¿Y cómo te veo entonces? Solté. Fue una frase traviesa que me sorprendió a mí mismo. En cuanto la oí afuera, me subió el color a la cara. Él ladeó la cabeza, con una sonrisa que no se dio por ofendida ni por comprometida. Espero que por la calle, dijo. O en un café. O porque un día me escribes para preguntarme por una regleta que no sabes si tirar. Tengo varias, respondí, agradeciendo el salvavidas. Te haré una foto y me dices cuál jubilar. Nos despedimos de nuevo. Esta vez, cuando cerré, la sensación de piso más ancho se mezcló con otra que no supe nombrar. Había cruzado una línea mínima, casi invisible, la de reconocer que, además de necesitar arreglos, quería que existiera la excusa. No soy orgulloso, pero sí ordenado con mis decisiones. Por eso me pasé un par de días sin tocar ni una regleta. Publiqué, respondí comentarios, grabé un video corto, limpié el escritorio, regué la planta. El mundo no necesita héroes que desconectan routers para conseguir conversación, me dije. Y, sin embargo, el sábado me encontré delante del cuadro eléctrico con una pregunta casi científica. ¿Qué pasa si conecto la lámpara vintage y la impresora térmica a la misma línea que alimenta el portátil, pero mediante una regleta nueva y su amiga veterana? Asó que nada. O casi. Un parpadeo. Un no me mires así. Y luego paz. Sentí una mezcla de alivio y decepción que me quitó años de encima por lo infantil. Salí a caminar. En la esquina me crucé con alguien que me sonó. Alex, con una bolsa reutilizable y un pan asomando, como si acabara de resolver el hambre de la tarde. Martín, dijo, sin sorpresa, como si mi nombre también perteneciera a la ruta de los sábados. Hola, ¿vives cerca? Trabajo por aquí a menudo. Y mi casa es un lugar que aún estoy definiendo. Suena filosófico. Suena a mudanza eterna. Rió. ¿Tú descansas? No sé hacerlo, admití. Prueba con pan, dijo, alzando la bolsa. O con gente. A veces ayudan. Caminamos 2 manzanas hablando de nada y de todo. Le conté una anécdota de un lector del blog que se había empeñado en que el servidor se le rompía por culpa de Mercurio retrógrado. Él me contó de un portal donde todos los vecinos se turnaban para cuidar una hiedra que llevaba más años que el edificio. Cuando nos despedimos, me dejó una frase que se me quedó dando vueltas. Si un día te falla la luz a las 4 de la mañana, escribe. No prometo milagros, pero te prometo respuesta. No supe qué contestar. Dije gracias como quien tiene la boca ocupada con algo dulce. Me fui con la certeza absurda de que acababa de recibir una especie de llave que no abre ninguna puerta. Pero calma. La semana siguiente, la lámpara volvió a hacer de las suyas después de que yo, con torpeza consciente, la moviera de sitio. Esta vez no llamé. Agua al molino del destino. El portal del edificio anunció una intervención técnica por un tema de cableado viejo y nos dejó a oscuras hora y cuarto. Me reí mudo viendo la ironía. Subí 3 pisos alumbrado por el móvil y me crucé con Casimiro, el portero, que acariciaba a la hiedra del patio como si también la estuviera tranquilizando. En el tercer B, me puse a ordenar cables por deporte. Cuando la electricidad volvió, recibí un mensaje de Alex. ¿Qué tal esa tormenta técnica? ¿Sobreviviste? Sonreí. Alguien, en algún lado, pensaba en mi cuadro eléctrico. Le conté del apagón y de mi nueva amistad con Casimiro.
Quedamos en que yo le haría llegar el post del checklist impreso para que lo pegara en el tablón del portal. El jueves, justo después de publicar, un zumbido bajito salió de la pared junto al escritorio. No era alarma, era murmullo de insecto. Me asusté lo justo y llamé. Alex me dijo que podía pasarse en una hora. Llegó con su maleta amable y esa calma que ya empezaba a instalarse en mi casa como un mueble más. Encontró el origen del zumbido detrás de una tapa floja. Ajustó, explicó, me hizo reír con la historia de un buzón que vibraba más que una lavadora. Al terminar, se quedó un segundo en el umbral, pensativo. Te voy a decir algo que digo poco, adelantó, sin solemnidad. Creo que algunas de tus averías son, como decir, averías amistosas. No me malinterpretes. Todo lo que arreglo está ahí. Pero también está lo otro. No me ofendí. Ni me dio vergüenza. Me sentí visto y, por eso, más ligero. Puede ser, admití. Llevo mucho tiempo trabajando solo. Hablo con gente por la pantalla todo el día. Pero, busqué una palabra que no sonara a cliché. Se me olvidan los tonos. Los tonos son importantes, dijo. Sobre todo cuando la casa se vuelve lugar de todo. Oficina, sueño, ocio, dudas. ¿Te molesta? Pregunté. Que mis regletas te llamen. Negó con la cabeza. Me importa la honestidad, respondió. Y la invitación clara. Las indirectas a veces hacen trabajo bonito, pero también pueden cansar si uno no sabe si está invitado o si solo es mano de obra. No supe si era una línea de vida o una línea roja. Quise contestar algo a la altura. Elegí la verdad que no se disculpa. Me gusta hablar contigo. Y me gustan tus manos cuando arreglan cosas. No hubo rojo en su cara ni risitas incómodas. Hubo una fuerza tranquila en su mirada. Gracias, dijo, como quien recoge una herramienta valiosa. Yo a veces no sé leer las indirectas. Me crié entre gente que decía las cosas como tutoriales de 3 pasos. Y, aún así, me pierdo. Entonces te mandaré tutoriales, bromeé. Paso 1. Café. Paso 2. Hablar del mundo. Paso 3. Cada uno a su casa con la luz bien puesta. Eso lo sé hacer, respondió, con un brillo que quise imaginar y no me atreví. ¿Mañana? Se atrevió, con sencillez. Mañana, dije. No era una cita grandilocuente. Era un café en la esquina a las 11, hora de los jubilados y de los freelances que se sienten domadores de su tiempo. Mi cuerpo lo celebró como si hubiera ganado algo que no compite con nadie. Dormí poco, no por nervios malos, sino por la anticipación buena. A medianoche me levanté a beber agua. Se me ocurrió una idea para el blog, la guía amable de enchufes que no quieren jubilarse, y la anoté a medias para no perderla. Al despertar, preparé el escritorio por inercia, y luego me reí. Ese día, el escritorio podía esperar. Llegué al café 5 minutos antes. Alex ya estaba. Tenía un libro pequeño en la mesa y una taza que humeaba con disciplina. Me vio y sonrió con esa sonrisa que no promete nada más que la presencia. Te pedí uno como el mío, dijo. Sin azúcar. Si no te gusta, lo cambiamos. Me gusta, respondí, y no hablaba solo del café. La conversación fue enseguida fácil. Hablamos de la ciudad como si la hubiéramos diseñado juntos, las calles que siempre dan viento, los portales que huelen a pan, los bares que tienen luz de hogar sin creérselo demasiado. Hubo momentos en los que la mesa desaparecía y solo quedaba la voz del otro. Me contó que de pequeño desarmaba juguetes para entender por qué funcionaban. Yo le confesé que de adolescente me fascinaba arreglar líneas de código como quien estira una sábana hasta que no queda una arruga. Reímos al reconocer la obsesión compartida por poner orden. ¿Y por qué elegiste escribir? Preguntó. Porque cuando explico algo entiendo que lo entiendo, dije. Y porque el mundo está lleno de voces que asustan. Yo quería una que acompañara. Lo consigues, respondió. Tus posts parecen escritos por alguien que te sienta al lado y te dice,
Vamos paso a paso. Eso vale oro. Una parte de mí quiso abrazarlo ahí mismo. La otra parte tomó la taza para que las manos tuvieran tarea. Él, como si leyera mis dos mitades, cambió de tema con una delicadeza que agradecí. Me habló de una vecina que coleccionaba timbres antiguos. Yo respondí con la historia de un lector que imprimió mis tutoriales y los encuadernó como si fueran una novela. Cuando nos despedimos, no hubo promesas teatrales ni te escribo y quedamos vacíos. Hubo un me alegra haberte visto fuera del cuadro eléctrico y un a mí también, dicho con la certeza de quien entendió algo nuevo y frágil. Volví a casa con el mundo en foco. Abrí el portátil, y sin querer, escribí una entrada distinta, cosas que también arregla la electricidad y que no vienen en los manuales. Capturé el café con palabras. No hice nombres ni pistas. Quise que el texto fuera amable y valiente a la vez. Lo publiqué con los comentarios cerrados, como quien guarda un secreto que no desea someter al tráfico de opiniones. La tarde transcurrió con una armonía desconocida. Hasta que, a eso de las 7, la lámpara vintage brilló con un tono raro. No fue parpadeo, fue un brillo de foto antigua. Luego volvió a la normalidad. Dudé. Me acerqué, la desconecté, la volví a conectar. Todo bien. Quise reírme de mí mismo por convertir cada luz en señal del destino. En ese impulso, golpearon la puerta. Abrí. Era Alex. No traía maleta. Solo una sonrisa responsable. Pasaba cerca, explicó. Me acordé de la lámpara rebelde. Y de que a veces, cuando uno pone en orden algo dentro, las casas avisan fuera. ¿Puedo? Claro, dije, dejando pasar una alegría que no supe disimular. Entró, miró la lámpara con el mismo respeto del primer día. Encendió, apagó, escuchó. No llevaba linterna, así que usó el móvil como yo. Por un instante nuestras manos estuvieron demasiado cerca sobre el mismo interruptor, y el aire hizo ese sonido que hacen los silencios con significado. Me aparté un poco para despejarlo y despejarme. Está bien, concluyó. Pero si quieres que sea más segura, mañana te traigo un cable nuevo. De esos que no hacen poesía con los cortos. Tráelo, respondí. Me gustan los cables que no escriben metáforas. Rió. Caminó hacia la puerta. Se detuvo. Nos miramos con esa mezcla de ganas y prudencia que tienen los que prefieren construir antes que correr. Martín, dijo, y su voz se volvió más baja. Gracias por la invitación, Clara. Gracias por leerla, contesté. Nos vemos mañana, cerró, con la mano ya en el pomo. Mañana, dije yo, y sonó a algo que llevaba mucho tiempo queriendo decir. Cerré la puerta despacio para que no hiciera ruido. Apoyé la frente en la madera, como si fuera una pantalla donde se proyectaba un avance de película. Me reí solo, sin vergüenza. Por primera vez en mucho tiempo, el piso no era solo mi oficina ni mi refugio, también era un lugar donde algo podía empezar. Esa noche, antes de dormir, le mandé a Alex el PDF del post impreso para Casimiro, el portero de la Yedra. Para el tablón, escribí. Me respondió con una foto, su mano sosteniendo el papel, y el fondo de una escalera que no reconocí. Mañana te llevo el cable. Y café. No puso emoji. No hizo falta. Apagué la luz con una gratitud que se parecía a la electricidad misma. Una energía invisible que, cuando funciona, no la notas, pero sostiene todo. Cerré los ojos. Escuché la ciudad como quien escucha a un ser querido respirar en la habitación de al lado. Y pensé que, si era cierto eso de que las casas hablan, la mía acababa de aprender una frase nueva, bienvenido. No sabía, ni quería saber, a dónde nos llevaría ese mañana. Solo que, por fin, el calendario tenía una cita que no dependía del algoritmo del blog ni del capricho de una regleta vieja. Y que, pase lo que pase, esa invitación clara ya estaba hecha. A la mañana siguiente llegó con el cable nuevo y 2 cafés. No traía la maleta grande, solo una bolsa de tela con bobinas,
un destornillador de esos que parecen pluma y una sonrisa atenta. El de la derecha es el tuyo, dijo, dejando el vaso en la mesa. Sin azúcar. Si no te gusta, lo cambiamos. Me gusta, contesté, y no hablaba solo del café. Mientras abría el cableado de la lámpara, me fijé, otra vez, en la forma en que trabajaba. El gesto preciso, la paciencia, la manera de explicar lo que hacía como si el mundo fuera aprendible, sin palabras raras ni tonos de superioridad. Me pedía la linterna, yo sujetaba, él ajustaba. La casa parecía respirar más hondo solo por verlo. Listo, anunció, cuando encajó la cubierta con ese clic que tranquiliza. Te he puesto uno con aislamiento mejor y una clavija que no coge calor aunque te pases horas encendido. Si te falla, no será por el cable. Gracias, dije. Y gracias por el café. Favor mutuamente interesado, respondió con humor. Yo también necesitaba uno. Le enseñé el PDF impreso del post que me pidió para el tablón del portal. Tenía un título sencillo, 5 cosas eléctricas que todos deberíamos saber y que te ahorran sustos. Él leyó en silencio, asentía aquí y allá, tachaba algún adjetivo que se había colado por bonito y proponía uno más claro. Así, dijo, devolviéndome el papel. Que cualquiera lo entienda a la primera. Y ponlo con grapas grandes, que en el tablón del portal siempre se descuelga lo útil. Bajamos juntos para dárselo a Casimiro. El portero recibió el folio como quien adopta una planta nueva. Esto salva matrimonios, bromeó. Que luego vienen con que tú enchufaste, yo no enchufé. A ver si así dejan de echarse la culpa y llaman a quien deben. Alex rió, yo también. En ese momento, se detuvo un segundo junto a la hiedra que trepaba por el patio interior y tocó una hoja con una delicadeza que me sorprendió. Hizo un gesto mínimo, como de saludar. Me lo guardé. No todo el mundo mira una planta antes de empezar el día. Volvimos a subir en silencio, cómodo, sin urgencia de rellenarlo. En la puerta de mi casa, se giró con esa manera suya de no escapar de lo que de verdad quiere decir. Martín, empezó, buscándome los ojos, te agradezco la claridad de ayer. Yo te agradezco que la leyeras, respondí. Te voy a proponer una cosa, añadió. Si algún día quieres verme, me escribes. No hace falta una avería. Yo me organizo. Prefiero la invitación clara a la indirecta que me deja dudando de si tengo que traer la maleta o el cuaderno. Sentí el rubor subiendo, pero también un alivio limpio. Habíamos puesto un nombre a lo que estábamos intentando. Hecho, dije. Y, si algún día te molesta algo, lo decimos también. Hecho, repitió, y se tocó la frente con 2 dedos, gesto leve que yo interpreté como quedamos así. Se fue. Cerré la puerta y me apoyé en ella un segundo, o 2. La casa parecía nueva sin que hubiese cambiado nada. Abrí el portátil, me encontré con la página en blanco de un post distinto, como invitar sin disfrazar de avería lo que realmente quieres. Lo escribí con pudor y alegría, sin citas grandilocuentes, solo con escenas pequeñas. Un café, un cable, una planta que saluda, un tablón con grapas grandes. Lo guardé en borrador. No era el momento de publicarlo, todavía no. La semana sumó rutinas tranquilas. Yo trabajaba, él seguía su ruta de arreglos que parecía más una cartografía humana que un listado de direcciones. Nos escribíamos poco y bien. Una foto de un amanecer sobre los tejados, un audio de menos de 1 minuto con una anécdota, un ¿qué tal tu día?, sincero a última hora. El jueves por la tarde me llegó un mensaje suyo. ¿Puedes bajar 10 minutos? Estoy en la ferretería de la esquina y necesito una segunda opinión sobre unos enchufes vintage que pueden ser obra de arte o pesadilla. Bajé. La ferretería era una cueva amable de madera vieja y luz ámbar. Alex tenía en la mano 2 frentes de enchufe de porcelana con tornillos negros. Me miró como si yo supiera de estética más que él, cosa que no era verdad, pero me gustó el gesto. A mí me gusta este, dije, señalando el menos perfecto.
Tiene una marca aquí que parece historia. Yo también habría elegido ese. Sonrió. A veces los materiales necesitan haber vivido para no parecer decorado. Pagó, guardó las piezas con cuidado. Al salir, me lanzó una mirada medio traviesa. Gracias por la segunda opinión. Personal. Ya ves que sé leer invitaciones claras cuando vienen con nombre y hora. Me alegra, respondí, y caminamos un rato por la acera estrecha, rozando toldos y sorteando carros de la compra. Hablamos de nada y de cosas, del dependiente que sabía todos los tornillos por su nombre, de la moda de las cafeteras que hacen ruido de nave espacial, de lo bien que sientan las calles cuando no vas a ninguna parte, y sin embargo, vas. Nos despedimos en el portal con un mañana te escribo que sonó a plan, no a fórmula. Subí ligero, con ese contento concreto que no necesita volverse canción. El viernes me despertó un mensaje suyo. Hoy se viene tormenta. Si te falla el internet, no es personal. Estoy de guardia por si en tu cuadra decide llover por dentro. Le mandé un emoji de nubes y un te debo una foto si cae rayo bonito. Pero a media tarde lo que cayó no fue un rayo sino una cadena de microcortes que convirtió mi router en una criatura caprichosa. Esta vez no lo llamé. Él ya estaría pedaleando por la ciudad con la maleta, y yo sabía lo básico. Fui a desenchufar y enchufar con paciencia, a reiniciar como quien medita, a dejar que los aparatos respiren. A las 7, cuando parecía que la lluvia se iba, se fue la luz del edificio entero. Un apagón de verdad, de esos que sacan a los vecinos al rellano con velas improvisadas. Alguien gritó Casimiro, y alguien más bajó las escaleras de 2 en 2. Cogí el móvil, encendí la linterna y salí al pasillo. Una niña en pijama señalaba la yedra como si pudiera darnos instrucciones. En medio de ese caos silencioso, llegó él. Alex apareció con el foco portátil al hombro, un chaleco reflectante enrollado y esa calma suya que hace que los adultos busquen donde apoyar la inquietud. Buenas, saludó. Vamos por partes. Casimiro, ¿puede abrirme el cuarto de contadores? Vosotros, si tienen velas, pónganlas lejos de cortinas. Nadie toque nada metálico con los pies húmedos. Respiren, que esto tiene arreglo. Yo me ofrecí para sostener el foco. No era gran cosa, pero en ese momento sostener luz era una manera simple de ayudar. Alex examinó el cuadro general, escuchó el zumbido que no se oía, dijo ya para sí mismo y empezó una secuencia de pruebas con la concentración de un músico que afina. No eran gestos heroicos, eran gestos exactos. Los vecinos guardaron silencio. Yo me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración por empatía. Encontrado, anunció al fin. Un diferencial general que se ha cansado. Lo vamos a resetear con cariño, no a golpes. Tiró de una palanca, esperó, volvió a empujar. El edificio recuperó la luz como si se acordara de un poema. La gente aplaudió. Literal. No como en un teatro, sino como quien expulsa un miedo. Casimiro, con voz de speaker, gritó, bravo. Alex se rió, se pasó la mano por el pelo mojado por la humedad del sótano y miró hacia mí, como si buscara un punto fijo entre el ruido. Se lo di con una sonrisa. De pronto, sentí un orgullo extraño, casi infantil, por el hecho de que ese fuese mi electricista. Gracias, le dije, cuando subimos de nuevo al portal. Lo de con cariño no era solo una frase. Las casas entienden el tono, respondió. Como nosotros. Nos quedamos charlando en la entrada, con esa luz de portal que hace que todo parezca suceder a media voz. Todo el edificio parecía bajarse la adrenalina. Una vecina nos ofreció bizcocho. Alex aceptó un trozo diminuto, con gratitud real. Cuando ya se iba, yo balbuceé. ¿Quieres subir un segundo? Tengo una tetera que solo sabe hacer cosas bien. No hace falta hablar, si estás cansado. Me miró con esa mezcla suya de cercanía y consideración. Subo, dijo. Pero prometo no revisar ningún enchufe. Vengo sin maleta. Y subió.
Mi casa estaba ordenada por casualidad desde la última limpieza, así que no tuve que fingir nada. Puse agua a calentar, serví 2 tazas, una manta ligera en el sofá, ventana entreabierta para que entrara el sonido de la lluvia despidiéndose. No hablamos mucho. Un rato largo, de hecho, no hablamos. Yo no sabía que el silencio compartido podía ser tan generoso. Él miraba por la ventana, yo miraba sus manos descansar al fin, sin cables alrededor. La casa hacía ese ruido agradable que hacen las cosas cuando ya no se defienden. Martín, dijo al cabo. Te iba a decir algo y no sabía cuándo. Creo que ya. Dime. El otro día, cuando te hablé de las averías amistosas, tenía una duda, respiró. No sabía si estaba leyendo indirectas o si era yo quien estaba buscando razones para ver una invitación en lo que quizá eran casualidades. Eso me puso en un lugar raro. Lo digo por mí, no por ti. Asentí, despacio. La frase me atravesó con cuidado. Era honesto, y eso, en ese sofá, parecía una forma de elegancia. Hiciste bien en decirlo, respondí. Yo también tuve dudas. No quiero usar tu trabajo para pedirte algo que, en realidad, es personal. Por eso lo del café. Por eso esto de ahora. Quería aprender a invitar sin disfraz. Se le aflojaron los hombros. Bebió un sorbo, cerró los ojos un segundo. Gracias, dijo. A mí me cuesta cuando el mundo no viene con instrucciones. Pero contigo, no sé, se me hace fácil. No hice nada heroico. No acerqué mi mano, no busqué su hombro. Dejé que la frase encontrara su sitio y que el mundo se acomodara solo, como cuando una lámpara encaja por fin en su base. Cuando se fue, casi a medianoche, me dejó en la puerta un mañana te escribo que sonó a promesa cotidiana, la clase de promesa que sostiene casas. Los días siguientes fueron de calma activa. Por la mañana, yo escribía. Por la tarde, él hacía su recorrido invisible de arreglos y cuidados. Quedamos 2 veces más, una para un paseo corto por el Parque Tierno Galván, otra para una charla improvisada en el coworking del barrio. Esa charla fue idea mía, Electricidad doméstica para mentes inquietas, titulé, y convencí al dueño del espacio con la promesa de que Alex explicaría sin asustar. No soy de escenarios, me advirtió. Yo te acompaño. Preguntas, ejemplos. Es como estar en tu escalera, pero con sillas. Aceptó. Preparamos un esquema con chistes malos, objetos cotidianos y la regla de oro de no humillar ninguna duda. El día de la charla vinieron 20 personas, algunas con libretas. Alex empezó un poco rígido, como quien entra en un salón donde no conoce a nadie, pero pronto se volvió el de siempre. El que traduce cosas técnicas a cosas humanas sin hacer sentir pequeño a nadie. Cuando habló de no tenerle miedo a la luz, pero sí respeto, de escuchar lo que te dice el olor de un plástico recalentado, la gente apuntó como si fueran notas de una canción. Yo le pasaba regletas, mostraba fotos, añadía anécdotas tontas que ayudaban a aflojar. Al final, aplauso. Del bueno. No de cortesía. Alguien se acercó a pedirle tarjeta. Él, torpe de orgullo, miró hacia mí, y yo le sonreí con ganas de encuadrar ese minuto. No necesitábamos más pruebas, pero esa fue bonita. Al salir del coworking, nos sorprendió un viento fresco. Teníamos hambre. Entramos en un bar sin pretensiones donde freían patatas con mimo. Fue la primera vez que cenamos juntos fuera de la zona segura del café. Hablamos de cosas distintas, no de cables ni de posts, sino de músicas de domingo, de películas que te abrazan, de esa manía que tenemos, él y yo, de revisar el tono de voz después de decir algo importante, no vaya a ser que hayamos sonado más fríos o más intensos de lo que queremos. Hay una cosa más, dije, dándole vueltas al vaso. A veces me da miedo apropiarme de lo que tú haces. No quiero ser el informático que se liga al electricista y ahora opina de diferenciales. ¿Me entiendes? Te entiendo, dijo. A mí me pasa al revés. No quiero sentir que entro en tu mundo solo como ejemplo de tus posts. Pero hasta ahora,
Sonrió. Hasta ahora siento que nos estamos encontrando como personas que, además, saben cosas distintas. Brindamos con agua. Como los que no necesitan excusas para celebrar que un día salió bien. La ciudad, que tiene sentido del humor, decidió ponernos una prueba pequeña pero con filo. Una tarde nos cruzamos, él y yo, con un cliente suyo que, no sé cómo decirlo, hablaba demasiado cerca. Nada grave, pero lo suficiente como para que se me activara un reflejo tonto, la vigilancia de quien teme perder algo que todavía no tiene nombre. El hombre se fue. Alex me miró de reojo, leyó mi gesto como si fuera un cable mal pelado. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, mentí a medias. Es solo que... respiré. Me di cuenta de que no me gusta imaginarte en escenas donde... no encontraba la palabra, donde la gente se toma confianzas, supongo. A mí tampoco, dijo. Y cuando pasa, pongo límites. Lo he aprendido. Me costó, pero lo aprendí. Si te sirve, te digo otra cosa. No trabajo con gente que me habla sin respeto. Los cables pueden quemar, ciertas actitudes, más. Sentí que el ridículo se iba de mí como se va un ruido al cerrar bien una ventana. Perdón, dije. Fue una punzada de esas que trae el miedo antiguo. Estoy trabajando en que me visite menos. Yo te ayudo, respondió. Con límites y con claridad. Caminamos un rato en silencio. No era incomodidad. Era el silencio de quien acaba de acomodar una pieza. Pasaron los días, y un mensaje cambió la inclinación del tablero. Venía de él, un martes a mediodía. Me acaban de ofrecer un trabajo temporal de fin de semana en una feria de artesanía, montando y revisando instalaciones. Es fuera, a 2 horas. Voy a decir que sí. Me da un poco de vértigo por los horarios, pero me apetece. Te lo cuento porque me gustaría verte antes de irme, y al volver. Lo leí 2 veces. No era un drama. No era una marcha de meses. Era un fin de semana con muchas horas de trabajo y poco descanso. El tipo de plan que envejece a cualquiera en 2 días. Le respondí de inmediato. Di que sí. Te va a ir bien. Y antes de irte, cenamos aquí. Te cocino algo que no haga saltar ningún diferencial. Puso un emoji de pulgar y otro de carcajada. Quedamos el jueves. Yo me pasé la tarde buscando una receta a prueba de descuidos, y al final opté por lo seguro, verduras al horno, arroz con especias y una salsa de yogur que aprendí en un video. No buscaba impresionar, buscaba cuidar. Coloqué la mesa con una torpeza consciente. 2 platos que no fueran iguales, servilletas con borde, una vela bajita. Cuando llegó, traía pan, siempre trae pan, y esa expresión suya de no vengo a revisar, vengo a estar. Cenamos sin prisas. Hubo risa fácil, hubo confesiones chicas, hubo ese momento en que te das cuenta de que alguien ya conoce tus tazas favoritas. Al terminar, me ofreció ayudar a recoger. Lo dejé, porque yo también estoy aprendiendo a aceptar ayuda sin hacer un discurso. Te va a ir bien en la feria, dije, apoyado en la encimera. Tienes cara de saber manejar cables y multitudes. Las multitudes me cansan, admitió. Pero me gusta ver a la gente cuando entiende que la luz no es magia. Se les pone una cara como de, entonces no hay que vivir con miedo. A mí me la pusiste, respondí. El día del apagón. Se hizo un silencio breve, bonito. No hubo me gustas ni frases de cartel. No hacían falta. La casa olía a pan y a promesa tranquila. Se fue temprano porque al día siguiente madrugaba. En la puerta, sostuvo mi mirada, se despidió con un hasta el domingo por la noche o el lunes por la mañana, según lo que diga el cuerpo. Quise decir cuídate. Lo dije. Quise decir te espero. Lo dije más bajito. El fin de semana me encontró escribiendo, grabando, editando y de vez en cuando, mirando el móvil como quien mira por una ventana. Me mandó 2 fotos, una de un cableado precioso, limpio como un dibujo técnico,
otra de una feria al atardecer con luces colgantes y gente que, por una vez, parecía moverse al mismo ritmo. Yo le mandé una foto de mi escritorio con la lámpara sana y un post-it que decía no hace falta averiar nada para que vengas. Se rió en audio, esa risa un poco ronca que ya identificaba desde lejos. La noche del domingo me escribió tarde, he llegado. Estoy reventado y feliz. Mañana, si no te explota la semana, te paso a saludar sin taladro. Dormí con el mensaje abierto, como si fuera una luz de pasillo. El lunes a mediodía llamó al timbre. Abrí con un ya voy que era más ancho que la casa. Venía con ojeras suaves de quien ha trabajado bien. Se dejó caer en la silla como un corredor después de la meta. Tengo tanta sed que podría beberme el cubo de la fregona. Bromeó. Te ofrezco agua de la dignidad, dije, poniendo 2 vasos grandes con hielo. Y fruta. Y una siesta si te atreves. Me atrevo a todo, respondió, pero bebió agua y se quedó mirando por la ventana un rato. ¿Qué tal te fue? Pregunté, sin prisa. Bien, dijo. Hubo un momento raro con un generador que quiso jugar a asustarnos, pero lo escuché de lejos y le dije que hoy no. Y luego, sonrió. Luego vino una mujer mayor a darme las gracias porque su puesto volvió a tener luz y me dio un trozo de tarta envuelta en papel. Lo guardé y me lo comí en el tren. No sé si era buena o si yo la convertí en milagro. Era milagro, aseguré. Nos quedamos quietos, contentos. En algún punto, apoyó la cabeza en el respaldo de la silla, cerró los ojos. Fue la primera vez que lo vi dormitar en mi casa. No fue una siesta entera. Fueron 10 minutos de respiración lenta. Yo me moví poco, como si hacer ruido fuera perturbar algo sagrado. Cuando volvió, sonrió con una humildad que me tocó. Perdón, me fui, dijo. Bienvenido, respondí. A esto me refería con invitación clara, añadió. Gracias. Esa tarde hablamos menos. A veces esa es la mejor conversación. Antes de irse, miró la lámpara, ya costumbre, y no dijo nada, y ese no decir fue un todo bien. Los días siguientes trajeron trabajo, clima templado, vecinos que saludan más desde la charla del coworking, Casimiro orgulloso del tablón con nuestro PDF, míralo, no se ha caído. Una tarde, me escribió. Me han pedido otra charla como la del coworking, pero en la biblioteca del barrio. ¿Te apetece acompañarme? Sí. Título: Luz sin sustos. O, tu casa, tu ritmo. A ti se te dan mejor los títulos. Propuse casas que escuchan, él propuso personas que escuchan a sus casas y nos reímos. Al final quedó Luz sin sustos, pequeñas cosas que hacen gran diferencia. Empecé un diseño sencillo para la presentación. Letras grandes, fotos limpias, 0 tecnicismos innecesarios. Le mandé los borradores. Contestó con 3 notas, menos texto, más espacio, recordar la regla de oro de no culpabilizar. La tarde de la biblioteca, él llegó con camisa. Yo nunca le había visto con camisa. No tenía ningún afán de lucirse. Era una forma de respeto al lugar y a la gente. Me enterneció esa elegancia sin anuncio. La charla fue aún más cálida que la del coworking. Al salir, una pareja se nos acercó. Perdón, una cosa tonta, dijo ella. ¿Ustedes son pareja o amigos? Se quedó en suspenso. Es que nos gusta cómo se miran cuando el otro habla. Nos miramos, nos quedamos un segundo en la cuerda fina entre lo privado y lo público. Alex respondió con esa calma que sabe estar. Estamos aprendiendo a mirarnos, dijo. Y vamos bien, añadí, por si hacía falta. La pareja sonrió como si acabara de leer un buen final de capítulo. Nos desearon suerte. Caminamos hacia la salida con una ligereza rara, mezcla de pudor y alegría. No pensé que alguien fuera a preguntar, dije ya en la calle. Yo tampoco, rió. Pero me gustó decirlo así. Esa noche, cuando nos despedimos en mi puerta, el aire se volvió de cristal. No por miedo, por cuidado.
Hubo un gesto involuntario, no mío, no suyo, de ambos, de acercarnos un poco más, como quien quiere leer una letra pequeña. No cruzamos ninguna línea. La dejamos dibujada, clara, para poder cruzarla cuando tocara. Buenas noches, dijo. Buenas, repetí, y cerré despacio. La vida, que escribe con giros pequeños, coló un tropiezo. Fue un sábado de mañana. Yo estaba arreglando el armario de los cables, ese monstruo doméstico, cuando, al mover una caja, se me cayó un adaptador pesado sobre el pie. Nada serio, pero de esos golpes que te sacan una mala palabra del pecho. Me senté en el suelo, me reí por no llorar. Le mandé un audio a Alex contando la epopeya. Parte médico, adaptador 1 Martín 0. Dedo ofendido. Orgullo humillado. Él respondió al instante. ¿Quieres que pase a reñirle al adaptador? Estoy cerca. No hace falta, de verdad, dije, aunque en el fondo me apetecía verlo. Lo soluciono con hielo y un cambio de actitud ante el orden. Voy de todos modos. No a arreglarte el pie, a ordenarte los cables. Eso sí se me da. Llegó con cajas pequeñas, bridas y una paciencia que debería facturarse aparte. Clasificó, etiquetó, hizo de mi caos un mapa. Yo intentaba ayudar y estorbaba poco. Cuando terminamos, respiré ante el armario como quien contempla una obra recién pintada. Esto es arte, dije. Esto es cariño, respondió. Nos sentamos en el suelo, espalda a la pared, con la satisfacción tonta de los proyectos domésticos. Me di cuenta de que lo había empezado a asociar no solo con arreglos sino con esta forma de estar. Trabajar en silencio al lado de alguien hasta que el mundo encaja un poco mejor. Alex, dije, sin mirar. Gracias por entrar en mi casa como entras, sin hacer ruido y cambiándolo todo. Gracias por dejarme entrar así, contestó. Hubo un golpe en la puerta. Casimiro traía cartas, y de paso, excusas para charlar. Nos reímos, recibimos, prometimos subirle al tablón la segunda parte del PDF. El mundo volvió al ruido habitual. El dedo dejó de quejarse. El armario de cables me miró con benevolencia. Esa misma tarde, él recibió una llamada que le cambió el gesto. No era mala, no era drama. Era su madre, desde el pueblo, con un problemilla en la instalación de su casa. Luces que chisporroteaban, interruptores con mal humor. Nada urgente, pero de esas cosas que no se dejan para después cuando tu oficio es cuidar que todo funcione. Me voy mañana temprano, me dijo. Un par de días. ¿Te puedo escribir desde allí? La cobertura es rara, pero lo intento. Claro, contesté. Escríbeme aunque sea con palomas. Y, vaciló un segundo, buscando tono. Si no te importa, te pediría un favor tonto. Venir mañana al anochecer a echarle de comer a la planta que tienes en la ventana. La adopté como si fuese mía las veces que la nombraste. Se rió. Sí, ya sé que suena cursi. Vengo, dije, con una alegría limpia. Y te mando foto para que no dudes. Se fue el domingo a primera hora. Le hice una bolsa con cosas absurdas, barritas de avena, una linterna pequeña, un cuaderno por si quería escribir. Me mandó un mensaje al llegar. La casa está bien. Solo necesitaba que alguien le dijera, ya voy, y tocara 2 veces, como haces tú con tu puerta. Me enterneció la referencia. Por la noche, regué la planta, hice la foto, se la mandé. Me respondió con un corazón dibujado a mano sobre la imagen. Dormí ligero. El lunes, trabajé, hice vida. A media tarde me llegó su audio. Sonaba contento y cansado. Había cambiado 3 enchufes, ordenado cables, escuchado historias antiguas. Y había, además, algo más en su voz, como de quien está a punto de tomar una decisión. Martín, decía el final del audio. Vuelvo mañana. Te cuento una cosa que me revolotea en la cabeza. No es grave, es bonita, pero me da respeto. Prefiero decírtela mirándote.
Lo escuché 3 veces. No hice teorías. Puse orden en mi mesa como quien prepara un lugar para una conversación importante. Cuando anocheció, me asomé a la ventana y la ciudad tenía ese brillo de acera mojada que hace que todo parezca más verdadero. Y entonces llamaron al timbre. No era Alex. Era el vecino del tercer A, con cara de apuro y una lámpara en la mano. Perdona, ¿tú no eras el chico del blog? Preguntó. Me recomendaron un electricista para una cosa que me da miedo tocar. Se llama Alex. ¿Lo conoces? Tragué saliva y sonreí. Lo conozco, dije. Y te va a gustar cómo te explica las cosas. ¿Tienes su contacto? Insistió. Se lo di. Cuando se fue, me quedé un segundo quieto, con una alegría rara. El mundo cruzando cables en mi puerta como si quisiera decirme algo. Miré el reloj. Si todo salía como en mi cabeza, mañana por la tarde estaría de vuelta. Con su calma, con su forma de escuchar las casas y a las personas. Con esa manera de decir ya cuando por fin sabe qué hacer. Y con eso que me iba a contar, que no sabíamos aún cómo sonaría, pero que ya respiraba en el aire como luz encendida en una habitación contigua. Me serví agua, apagué la lámpara, la obediente, la que ya no escribe metáforas, y me quedé en la penumbra, oyendo la ciudad. No era silencio, era espera. De la buena. Pensé en cómo había empezado todo. Un apagón limpio, un nombre en un chat, una herramienta que hace clic y te devuelve la casa. Pensé en todo lo que siguió. Ferreterías, tablones, hiedras, charlas, armarios de cables, cenas sin ruido. Pensé en mí, en la versión que era antes de verlo y en esta que aprende a invitar sin disfraz, a nombrar sin empujar. Y me encontré sonriendo hacia la puerta, no porque esperara a alguien en ese segundo, sino porque, por primera vez, la puerta no era un borde sino un puente. A veces las casas también aprenden palabras. La mía ya sabe 2, pasa y quédate. Mañana, cuando el ascensor diga algo y el pasillo haga eco, tocarán 2 veces. Yo diré ya voy. Y la historia, que nos había ido llevando con paciencia, abrirá otra luz. Dormí como quien deja una ventana entreabierta para que entre la brisa de una noticia. Al mediodía, cuando la luz se inclinaba como un gato sobre el alféizar, sonaron 2 toques en la puerta. Ya voy, dije, y me sorprendió que la voz me saliera tan segura. Abrí. Alex estaba ahí, con la mochila cruzada, el pelo un poco más claro por el sol del pueblo y esa calma que se le queda en la cara cuando ha hecho lo que tenía que hacer. Sonrió sin exagerar. Entró y dejó la mochila junto a la lámpara obediente. ¿Café? ¿Agua? ¿Nada? ¿Todo? Pregunté. Agua y luego lo que sea, respondió. Vengo bien. Y vengo con lo que te quería decir. Le di el vaso. Bebió. Apoyó los codos en la mesa del comedor y se quedó un segundo mirando mis manos, como si buscara el tono exacto. Yo respiré, dispuesto a escuchar como se escucha una canción favorita. He estado con mi madre ordenando esa casa que siempre ha creído que era una persona, empezó, con media sonrisa. Cambié enchufes, acomodé cables, le conté que aquí estamos haciendo charlas y PDFs. Me dijo algo que me dejó pensando, si te gusta explicarlo, explícalo, si te gusta arreglar, arréglalo. Pero no dejes de vivir donde te crece la voz. ¿Y dónde te crece la voz? Pregunté. Aquí, dijo, sin rodeos. En este barrio. En esta ciudad. Contigo cerca, añadió, bajito. No hice aspavientos. Sentí, más bien, una especie de asentamiento por dentro, como cuando el piso antiguo deja de crujir y se queda quieto. Entonces, lo animé. Me han ofrecido 2 cosas, dijo. Una, participar fijo en un proyecto municipal de hogares seguros con talleres en bibliotecas. 2, abrir, en una cooperativa del barrio, un espacio pequeño para arreglos y formación. Una mesa, 2 sillas, una pared llena de ejemplos y un cartel que diga sin sustos. Quiero decir que sí a ambas. Y, respiró,
Quiero que lo hagamos juntos. Tú desde lo que sabes. Escribir, traducir al lenguaje de la gente. Yo desde lo mío. Y se señaló el pecho, desde que, cuando salgo de tu casa, camino distinto. No supe si reír o llorar. Elegí reír y asentir. Sí, dije. Quiero. Y quiero que lo cuidemos para que no se convierta en trabajo de esas palabras que se comen la vida. Yo también, respondió. Por eso lo digo hoy y aquí. Sin maleta. Sin averías. Nos quedamos en silencio. El buen silencio, el que se llena de respiraciones que encajan. Luego, como si el mundo supiera que había que darle una escena sencilla a ese acuerdo, tocaron a la puerta. 2 golpes tímidos. Era el vecino del tercera, el mismo de la lámpara del día anterior, con cara de perdón por existir. Perdonad, dijo. Soy corto para esto. Intenté lo del enchufe y me dio respeto. ¿Es ahora mal momento? Alex me miró de reojo, preguntando con los ojos. Yo me encogí de hombros. Pasa. Entró el vecino, trajo el enchufe como quien trae un animalito asustado. Lo arreglamos entre los 3. Alex con la precisión, yo sosteniendo luz y explicando, el vecino anotando no apretar de más como si fuera una máxima existencial. Tardamos 15 minutos. Al final, el vecino se quedó mirándonos. Gracias, de verdad, dijo. Buscó palabra, buen equipo. Se fue. La casa, otra vez, respiró. Alex apoyó la espalda en la pared. Me miró con esa chispa que aparece cuando una cosa coincide sin plan. ¿Ves? Dijo. Ya empezamos. Esa tarde, salimos a caminar para celebrar lo que sin decirlo habíamos decidido. En la ferretería, el dependiente nos saludó como a viejos conocidos. En la bibliotecaria nos guiñó un ojo al vernos juntos y señaló el tablón de actividades, donde alguien había escrito Luz sin sustos, segunda edición, con letra bonita. En el parque, una señora regaba con una botella las raíces de un árbol joven. Todo parecía estar en el tono. Nos sentamos en un banco. Había niños que inventaban juegos con piedras y una pareja mayor que compartía una naranja con una paciencia casi musical. Yo sabía que quería decir algo y no sabía cómo. Él, como leyéndomelo, me ahorró la vuelta. Martín, dijo. Me gustas. Mucho. Ya lo sabías, pero tenía que decírtelo así, sin herramientas. La frase cayó suave, donde tenía que caer. ¿Y tú a mí? Respondí. No hubo fuegos artificiales. Hubo un abrazo de esos que se dan en bancos, con la espalda agradeciendo el respaldo y el mundo quedándose en un volumen bajo. Cuando nos separamos, se le subió la manga un poco. Vi, otra vez, su muñeca. Me atravesó, como otras veces, esa impresión inasible que me deja sin palabras medio segundo, como si hubiera algo ahí, luz, historia, secreto, que mi cabeza registra y guarda sin nombrarlo. Me fui a los ojos, que es donde reconozco la casa. Sonrió, yo también. Seguimos hablando. ¿Cuándo abrimos el espacio? Pregunté, de vuelta al plan. Cuando encontremos una mesa que no haga ruido y una silla que invite a escuchar, dijo. Y cuando decidamos un nombre. Casas que escuchan, propuse. Personas que escuchan a sus casas, me replicó, fiel a la broma. Ya veremos. Igual lo llamamos 2 toques y nos ahorramos debates. Reí. El nombre me gustó más de lo que quería admitir. Los días siguientes fueron un tablero de pequeñas decisiones felices. Buscamos local. Encontramos uno estrecho y luminoso, con un espejo donde probamos a mirarnos como si fuéramos profesores sin serlo. Pintamos la pared de un blanco que no cansa. Colgamos una tira de enchufes de prueba, un timbre que suena como los de antes y una regla que atravesaba toda la pared. Nada de prisas. Nada de sustos. Todo preguntable. Mandé a hacer un cartel sobrio, 2 toques, arreglos y talleres. Entre brocha y brocha, la vida no dejó de traernos escenas. Casimiro subió con una caja de galletas,
para inaugurar como Dios manda. La bibliotecaria nos prestó un atril. El dueño del coworking apareció con un cable de esos que duran 30 años. El vecino del tercera nos llevó una planta pequeña, para que esto también respire. Yo organicé en el blog una serie nueva llamada Luz sin sustos, con versiones en PDF descargables y vídeos con su voz. Él, que no es de cámaras, aprendió a contar mirando a un punto como si fuera una persona. Una tarde, mientras probábamos el timbre del local, vinieron dos niños mirando todo con fascinación. ¿Esto qué es?, preguntó uno. Un sitio donde las casas aprenden a hablar, respondió Alex. ¿Las casas hablan? Cuando las escuchas. Sí, dijo. Y si no, también, pero más bajito. ¿Queréis tocar el timbre? Los niños tocaron 2 veces y luego rieron de ese modo que le arregla el ánimo al barrio entero. Se fueron dejando un eco que nos confirmó el nombre. Esa noche, para celebrar la primera semana de preparación, fuimos al retiro. En el lago, las barcas dibujaban rutas sin chocar, como si supieran de nosotros. Nos sentamos en el borde, con los pies colgando por encima del agua, y hablamos de cosas que no caben en un tutorial. Del miedo a equivocarse cuando algo importa, de la paciencia como una forma de amor, de no confundir claridad con prisa. Tengo otra cosa, dijo él, mirando el agua. Me ofrecieron trabajos fuera algunos fines de semana, como la feria. No quiero dejar de aceptarlos. Me hacen bien. Pero quiero que sepamos cómo cuidamos esto cuando alguno está lejos. Con mensajes sin ruido y con ya voy en diferido, respondí. Y con la certeza de que a la vuelta, 2 toques. Hecho, dijo. Y, si un día necesitas silencio, me dices. No quiero que mi ya voy se vuelva presión. Yo te diré. Tú también, prometí. Nos quedamos callados, mirando como una nube se cortaba en 2 por el borde de la tarde. En algún momento, se inclinó. No fue un impulso ni una urgencia. Fue un gesto que venía de lejos. Nos besamos con esa forma de los besos que reconocen, no conquistan. Su mano, cálida, me sujetó la nuca. La mía encontró su hombro. El mundo no cambió de ruido, pero todo estaba en su sitio. Después del beso, no se rompió la conversación. Fue como abrir una puerta que da al mismo salón, pero con la luz mejor colocada. Caminamos de regreso al barrio con paso tranquilo. La ciudad nos saludó. Un perro que aprendía a no tirar, una farola que se encendía a tiempo, un señor que decía buenas como si fuera un conjuro amable. Inauguramos 2 toques un sábado por la mañana. Nada solemne. Puerta abierta, mesa ordenada, una jarra de agua con rodajas de limón, una libreta para preguntas. Vinieron 5 personas, luego 8, luego 13. Alex explicó cómo huele un enchufe cansado y cuando hay que llamar antes de tocar. Yo dibujé en una pizarra mapas simples de rutas de corriente y puse junto a cada flecha una palabra humana: entrada, descanso, salida. Una niña levantó la mano cada 5 minutos. Su madre pedía perdón y nosotros decíamos gracias por preguntar. Al final, nadie quiso irse con prisa. Se quedaron charlando, como si aquel local hubiese descubierto que también es salón. Por la tarde, cuando el último se fue, bajamos la persiana con cuidado. Yo tenía pintura en el codo. Él, una marca oscura de lápiz en el dedo. Nos miramos con esa complicidad de los proyectos compartidos cuando todavía no han aprendido a bostezar. La persiana se quedó a medio bajar. Entraba una franja de luz. «Ven», dijo. Nos acercamos a la mesa. Puso su mano sobre la mía. La manga le resbaló apenas y, como otras veces, vi su muñeca. Me atravesó la misma impresión, ese fulgor pequeño, esa pregunta sin necesidad de respuesta, y la guardé donde guardo lo valioso. Él pareció no darse cuenta. Tal vez lo supo y eligió el silencio amable de las cosas que aún no piden nombre. Yo volví a sus ojos. Todo estaba ahí. Gracias, dijo. Por invitar. Por no disfrazar. Gracias a ti, respondí.
Por venir. Por quedarte. Bajamos la persiana del todo. Salimos al sol que ya se iba. Caminamos hacia mi portal. Casimiro nos saludó como a quienes han cambiado un poquito el aire del edificio. La yedra de siempre seguía subiendo hacia la claridad. ¿Arriba?, preguntó Alex en el portal. Arriba, dije. Subimos. 2 toques. Ya voy. La puerta se abrió como se abren las cosas bien aprendidas. Dentro, nada era distinto. La lámpara obediente, la mesa con marcas de taza, la planta que, lo juro, parecía estar más verde. Y, sin embargo, todo estaba mejor. Pusimos agua a calentar. No hablamos mucho. No hacía falta. Nos reímos de cosas pequeñas, del ruido del ascensor, de un cartel mal escrito en la calle, del vecino que confunde mi nombre y me llama Marcos desde que nos vimos por primera vez. El mundo, agradecido, bajó el volumen. Martín, dijo él, cuando la tetera cantó. Me gusta pensar que las casas guardan memoria. Que si una tarde, dentro de años, alguien toca 2 veces en tu puerta y yo no soy yo, porque la vida hace de las suyas, la casa sabrá enseñarles cómo se entra. Sin prisa, con cuidado, con ganas. Y si eres tú, respondí, sabrá decirte lo de siempre, ya voy. Brindamos con té. Afuera empezó a llover sin decisión, de esas lluvias que se quedan en la línea de lo posible. Dentro, la lámpara, que ahora no escribe metáforas pero sí da luz limpia, iluminó lo justo. Nos sentamos en el suelo, espalda a la pared, como el día del armario de cables, y repasamos las preguntas de la libreta de la gente que vino. ¿Por qué da miedo lo que no se ve? ¿Cómo se aprende a escuchar? ¿Qué hago si el enchufe me cae mal? Contestamos a medias, jugando a traducir la realidad a cosas posibles. La noche se nos vino encima sin sustos. El barrio sonó a platos, a televisores bajos, a risas de balcón. Yo pensé, sin decirlo, que la felicidad también tiene protocolo, decir lo que importa sin ruido, cuidar el voltaje de las expectativas, saber que 2 toques y un ya voy pueden fundar un idioma. Alex cerró los ojos un instante, como hace cuando decide algo. Mañana colgamos el cartel, dijo. Y pasado ponemos en el local una pegatina en la puerta, toca 2 veces. ¿Con un dibujo?, pregunté. Con una línea, sonrió. A veces lo claro es lo bello. Asentí. Me acerqué. Apoyé la frente en su frente. Ese gesto que, con el tiempo, descubrí que es mi manera de decir gracias por estar. Él me respondió con la suya, rozar mi mano con la suya, breve, cierto. Las muñecas casi se tocaron. Yo miré hacia otro lado, como quien atiende una tetera que no canta. La impresión volvió a pasar, esa intriga luminosa, y la guardé de nuevo, donde guardo las cosas que no necesitan ser dichas para hacer su trabajo. La tetera, educada, ya estaba en silencio. El té se enfriaba un poco. La ciudad también. ¿Listo?, preguntó Alex. Listo, respondí. Apagué la lámpara. La casa supo qué hacer. Dejó entrar la luz de la calle lo justo para que nada fuera oscuro. Afuera, 2 golpes sonaron en un piso lejano. Alguien dijo ya voy. Sonreí. No por casualidad. Por idioma compartido. Y así, sin grandilocuencias, con la puerta aprendiendo su música y un local por abrir que ya tenía alma, terminó esta parte de nuestra historia. Sin sustos, sin prisa, con claridad. Con 2 toques que, cada vez que suenan, no anuncian una urgencia sino una elección. Lo demás, el nombre exacto del curso, el color del cartel, la siguiente conversación a media voz, el primer domingo largo en el rastro o el siguiente viaje de fin de semana con audios que vuelven, viene después. Y está bien que sea así, porque hay historias que no se cierran con llave. Se quedan entreabiertas para que, cuando alguien toque, podamos responder, como ahora, como entonces, como siempre. Ya voy.